Gracias, embajador, por estar con nosotros. Bienvenido. Con mucho gusto. Escribían que el Washington Post y el New York Times publicaron artículos sobre México y el reto de la gobernanza que enfrenta la presidenta. ¿Coincide con esas posturas? Bueno, yo creo que es evidente que estamos en una crisis mayúscula en el país producto de la reforma judicial, la imposición que está haciendo el régimen por la sobrerepresentación que tiene en el Congreso. Y esta sobrerepresentación ha creado una enfermedad en el sistema político mexicano, porque no hay diálogo, no hay discusión. La presidenta ha dicho que no se va a reunir con la oposición y a lo que eso conduce inevitablemente es a un acortamiento, por lo menos, de la democracia en nuestro país. Y es lo que están alegando en los dos artículos. De hecho, el del Washington Post, habla más fuertemente sobre la amenaza que representa la posición de la presidenta y su partido con relación a la reforma judicial, fue escrito por el expresidente Zedillo. Pero el artículo en el New York Times es un artículo de opinión que prácticamente va en el mismo sentido, señalando que la manera en que la presidenta resuelve este problema de la reforma judicial va a marcar el resto de su sexenio, es decir, si va a gobernar imponiéndose sin diálogo o si va a recurrir al diálogo y la sensatez de hablar y concertar con todas las fuerzas de la sociedad mexicana esta medida. Una de dos, o es imposición o hay diálogo con la oposición. Y ambos artículos son esencialmente pesimistas. La visión que tienen, y este es quizás el tono de fondo que es importante resaltar, es que perciben que la presidenta es débil políticamente y que ella responde más bien a los dictados de López Obrador, quien a su vez controla por lo menos la mitad de su gabinete y la mayoría de los legisladores en la Cámara de Diputados y en el Senado, y muy posiblemente incluso los dos coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y Senado dialogan con el expresidente sobre estas cosas y no necesariamente informan a la presidenta de las medidas que van a tomar, como la reciente iniciativa de la supremacía constitucional. Entonces, todo esto genera un ambiente de incertidumbre y hay por lo menos un distinguido jurista argentino que asegura que esta reforma lo que está representando la nueva modalidad de cómo se hacen los golpes de Estado en la era moderna. Ya no es utilizando necesariamente el ejército como se hizo en su país, pero dice, esto es equivalente al rompimiento del orden constitucional y por lo tanto podría calificarse como un golpe de Estado. Decías y reflexionabas en tu cuenta de X que es una señal preocupante que ambos medios publiquen opiniones así de duras y críticas y que al mismo tiempo adviertan la casi seguridad de una crisis constitucional que podría tener consecuencias muy negativas para el futuro de México, y todo ello implicaría un cambio radical en la relación bilateral entre ambos países. ¿Por qué? Porque estamos de cara a la elección en los Estados Unidos el próximo martes. Son dos decisiones de la mayor importancia para México. Por un lado, lo que se va a resolver en la Corte y por otro lado, evidentemente, lo que se va a resolver en Estados Unidos, porque dependiendo de eso pueden hablarse de las diferentes consecuencias para México. Efectivamente, el próximo martes, curiosamente, confluyen
factores de alto riesgo. El próximo martes 5 de noviembre habría que apuntarlo en la agenda política como un día de alta preocupación. Uno, por lo que pudiera suceder en las elecciones en Estados Unidos, y dos, por la decisión que tomará la Suprema Corte de Justicia en nuestro país en torno a la reforma judicial. Si hay, por ejemplo, una decisión de la Corte de avalar el proyecto del ministro que ha presentado, en esencia, anulando la reforma judicial en sus términos generales, implicaría una crisis constitucional, porque ya el Congreso, los líderes de Morena en el Congreso, la propia presidenta de la República ha dicho que no va a respetar la decisión, es decir, ahí estaremos ya en el supuesto de un desacato absoluto a una orden de la Suprema Corte de Justicia. Eso por un lado. Y por el otro lado, el mismo día estaremos analizando y conociendo el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Y yo creo que los dos candidatos, francamente, hoy están viendo cada quien a través de su prisma, pero cada quien están analizando a México como un grave problema por la inestabilidad que representa México, por el hecho de que México está aparentemente construyendo escenarios donde está fuera incluso del marco jurídico que ha marcado la pauta del TEMEC. En materia económica judicial se acaba, por ejemplo, de aprobar la reforma energética en la Cámara de Diputados y en el Senado, y esta reforma energética efectivamente rompe con el TEMEC porque impone limitaciones de acceso al mercado mexicano por parte de inversiones de Estados Unidos y Canadá. Entonces, todo esto está empezando a crear un escenario donde incluso hay una gran incógnita acerca de qué está diciendo el Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses acerca de la relación que él habría mantenido con muy importantes funcionarios del gobierno de México del pasado, pero también del presente, e incluso miembros potencialmente del propio gabinete de la presidenta Sheinbaum. Entonces, estamos en un momento de alto riesgo y lo que se ve es que del lado estadounidense hay una retórica polarizante y del lado mexicano hay una imposición y una impronta autoritaria y polarizante. Y esto no habla bien de para una relación bilateral. Embajador, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Con mucho gusto. Hasta luego. Y le doy la bienvenida a Jaime Flores.